Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que la paz del Señor siempre esté con cada uno de vosotros. Contentos con nuestro Padre Celestial, porque nos tiene reunido de esta forma digital para santificar y alabar su santo y bendito nombre. Para esta tarde que el Dios nos ha regalado, tenemos un interesantísimo tema titulado Maneras de saber si eres un buen padre o un buen hijo. Vamos a hablar conforme a la palabra de Dios y cómo el Señor nos va a ilustrar a través de su Santa Escritura la forma en que nosotros debemos de seguir obedeciendo su santa palabra, ya que es la palabra de Dios la que nos da a nosotros ese alimento espiritual, esa nutrición necesaria para poder estar haciendo el bien todos los días de la vida. Le voy a traer esta pequeña ilustración que muchas veces las vemos en las redes sociales y la traigo solamente como una ilustración para que nosotros veamos en el concepto pues que se vive cotidianamente. Nosotros como personas creyentes que tratamos de hacer la voluntad de Dios con todo ese deseo, con todo ese amor y con toda esa devoción a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que buscar la forma de Él. Usted puede ver en las imágenes cómo vemos, ¿verdad? Desde tiempos que aquí dicen de que qué notas son estas, y vemos aquí que el padre está un poco regañando al hijo, ¿verdad? Notas bajas, y acá vemos que ahora los padres están devorando al maestro en el salón de clase. Vemos acá ahora, ¿verdad? Antes los padres mandaban y después vemos acá de que ahora son los hijos y, ¿verdad? Se volteó la tortilla. Tú dices, tú eres la autoridad, ejércela correctamente. Vemos de que esto es lo que se vive prácticamente en una sociedad. Se viven diversos tipos de opiniones. Cada quien va a opinar conforme a la vivencia, pues, que uno está viviendo. Nosotros tenemos que opinar y vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos a aprender hoy en día. ¿Qué es lo que el Señor nos recomienda? ¿Qué es lo que Cristo nos enseña a través de su palabra para poder nosotros ponerlo en práctica cada día y así mejorar nuestro vínculo familiar, así mejorar todo nuestro aspecto social y así poder agradar a Cristo de todo corazón? Vamos a ver el texto de exhortación que tenemos para esta tarde. Dice así en Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuánto nos alegramos cuando, wow, nuestros hijos andan bien, andan correctamente, son personas obedientes, son dedicados, ¿verdad? Son responsables, tienen todo tipo de valores? Uno se siente gozoso, pero cuando vemos de que es necio, la Biblia nos enseña de que hay tristeza, hay dolor, muchas veces decepción. Nos sentimos abrumados y llega a nuestra mente todo tipo de pensamientos que decimos muchas veces, ¿qué he hecho para que todas esas cosas salgan así? Señor, yo he hecho todo lo necesario conforme a tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Hermanos, uno tiene que sentirse contento y seguro cuando uno hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, que uno ha hecho un excelente trabajo. Uno tiene que sentirse seguro de eso, convencido de que el trabajo que uno está haciendo es un trabajo digno y ejemplar. Y es allí donde nosotros tenemos que tener esa convicción. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? ¿Sabiduría, alegría o queremos obtener tristeza, dolor o sufrimiento? Esa decisión se la dejo en sus manos. Pero Dios te dice que Él quiere traer alegría para tu vida. Pero la alegría no viene solamente por venir. La alegría no nos aparece solamente por aparecer. La alegría aparece con la práctica cotidiana, con el ejercicio de los mandamientos del Señor. Tenemos nosotros que poner en práctica la obediencia a Dios.
y usted va a ver cómo su vida empieza a cambiar. Y uno no se está dando cuenta y la vida empieza a girar y cada día se mejora el entorno donde uno está y puede incluso ayudar a otros aconsejándolo para que también su vida tenga un cambio ejemplar. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca para salvación de toda la humanidad? Es muy importante, hermanos, que nosotros comprendamos todos estos principios. Por eso le traigo este texto adicional aquí para que veamos algo muy interesante. Muchas veces en nuestro diario vivir tenemos diferentes costumbres, los padres tienen diferentes costumbres y diferentes formas de disciplinar. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Vemos aquí que está subrayado en rojo, ¿verdad? De que los padres terrenales disciplinaban, ¿verdad? Y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice la Escritura. Es mejor, en otras palabras, obedecer a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos da la vida eterna, hermanos. Y esto muchas veces crea un grado de confusión en las personas, que entonces pueden llegar a decir, pero si la Biblia dice que honres a padre y a madre, porque ahora acá dice de que es mejor a Cristo, pero si hay que tener las dos cosas. Y las personas todavía no podemos comprender qué es lo que Dios nos está enseñando a través de su escritura. Lo primero que tenemos que entender es que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Dios aclara y no confunde a nadie, porque la palabra es para liberación. La palabra de Dios no es para llevarnos a esclavitud, sino para liberarnos, para que nosotros podamos entender, para que haya luz en nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, de que hay muchas interpretaciones, pero vamos a traerle hoy a ustedes la interpretación que viene de las Sagradas Escrituras. Ustedes se van a dar cuenta de que yo no voy a hablar conforme a lo que yo pienso, a lo que yo considero. Yo le voy a recomendar todo lo que el Señor ya ha dicho a través de su palabra, porque es su palabra que tiene veracidad, es verdadera y permanece por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Y vemos aquí de que los padres, retomando nuevamente el punto, los padres tienen muchas formas de disciplinar. Pero vamos a aprender la forma en que Dios quiere que se corrija, que se haga, que se cumpla, que se guarde. Esa es la forma que nosotros tenemos que aprender. Muchas veces cuando tenemos quizás alguna dificultad, corremos a internet y bueno, escribimos allí, ¿verdad? ¿Qué problema tengo? Nos sale la solución, diversas opiniones y sale una solución X. La pregunta es, ¿cuántos consultamos con la Biblia cuando tenemos un inconveniente para resolverlo? Muchas veces preferimos el consejo del hombre que el consejo de Dios. Muchas veces preferimos el consejo de otros que el consejo de Dios. Y con eso no estoy diciendo de que las personas dan un consejo malo. Uno tiene que saber analizar si el consejo es bueno o es malo. Lo que quiero dar a entender es que muchas veces buscamos por otras fuentes y nos olvidamos de la mejor fuente, que es Cristo Jesús, que tiene la solución para todo, que tiene el remedio necesario para corregir cualquier defecto que tengamos nosotros o dificultades en nuestras vidas. Por eso, hermanos, lo primero, Dios es nuestro primer amor. Tenemos que tener en cuenta de que Dios es nuestro primer amor. Y es por eso que la Biblia nos dice claramente en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el
que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta es la razón por la cual el Señor dice esto en Mateo, porque Dios es nuestro primer amor y nosotros tenemos que comprender que a Él tenemos que amarle. Escrito está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el Señor dice de que el amor tiene que estar hacia Él primeramente. ¿Cuál es el deber que deben los padres hacer? Enseñarles a sus hijos cuál es el primer amor. Eso es algo fundamental. El primer amor es Dios. Hay que enseñarles a los hijos a amar a Dios, porque nosotros estamos puestos para orientarlos a ellos. Dios nos dio ese privilegio de tener descendencia. ¿Para qué? Para que lo orientemos a ellos, para que el pueblo de Dios se siga creciendo y muchas personas pueden alcanzar la salvación. Tenemos que darle gracias a Dios por eso, hermanos. Amigos. Pero vemos que el Señor no está, los textos no se están confundiendo, sino los textos están bien mencionados, que muchas veces no podemos comprender, pero para eso estamos aquí, para enseñarle conforme a la palabra de Dios. Y usted vea de que, oye, pero la Biblia dice que el que ama padre, pero después la Biblia dice que tengo que honrar. No se preocupe, que vimos hacia arriba poco la razón. ¿Cuál es la razón? Porque en Dios se encuentra la vida. Hago yo una pregunta. En un papá o en una mamá, en un hermano o en un familiar o en cualquier otra persona, te puede dar a ti la vida eterna? Usted está respondiendo ahora mismo, no, ¿verdad? Ahí está la razón. Pero Dios sí te puede dar la vida. Esa es la razón por la cual hay que amar a Dios primeramente ante todas las cosas en este mundo. Una vez dado este indicio, esta pequeña introducción que era muy importante darla antes de comenzar, ¿verdad? La enseñanza. Ahora sí vamos entonces, ¿cuál es el rol, ¿verdad? Que tienen que ocupar o los hijos tienen que ocuparse. Es muy importante, hablando como hijo, en el rol de que todos debemos de estar. Y la Biblia nos va a nutrir y nos va a ilustrar con este texto bíblico en Colosenses 3:20 y dice así la palabra de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vemos aquí que la palabra del Señor nos enseña el verbo de obedecer, la palabra obediencia. Tenemos nosotros que obedecer a vuestros padres en todo, dice la palabra del Señor. Porque eso es lo que agrada a Dios. Muchas veces no obedecemos a Cristo, no obedecemos a nuestros padres, no tenemos esa costumbre en nuestra vida, pero tenemos que aprender a cultivarla, porque si sabemos de que eso agrada a Dios, es bueno. Si sabemos de que es justo y a Dios le agrada, ¿por qué no hacerlo? Porque hacer lo bueno se dificulta. Hacer lo bueno es difícil muchas veces para cada uno de nosotros, pero hacer lo malo ni nos damos cuenta cuando lo estamos ejerciendo. Pero cuando nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios, en tu corazón, en tu mente hay algo, yo siento que hice mal. Hay algo que te dice, yo siento que te hice mal. Es el Espíritu Santo que te está guiando al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, ve y pídele disculpas porque has hecho mal. Reconcíliate con tu padre y con tu madre, con tu ser querido o con tu prójimo. Dios siempre se agrada de las personas que buscan la reconciliación porque han visto en su interior que han cometido una falta. Y esas personas buscan un crecimiento. Por eso, hermanos, hay que reconciliarse.
Hay que estar bien con todos, dice la Escritura. Y hijos, obedeced a vuestros padres en todo lo que es bueno o en todo lo que es malo. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿El mal o el bien? Porque también podemos ver de que el texto se puede desviar. Obedecedme en todo. No dice si malo ni bueno. Así que si es malo, tienes que hacerlo también. Es como por ejemplo que uno mande a hacer algo malo a su hijo. Y tienes que hacerlo porque la Biblia dice que me tienes que obedecer. Y el hijo le dice, no, yo no lo voy a hacer porque la Biblia dice de que eso es malo. Tú me lo enseñaste, mi madre me lo enseñó. Entonces me estás desobedeciendo, no estás honrando, no estás cumpliendo este mandamiento. Hay que tener cuidado porque recordémonos de que Dios se agrada de lo bueno. Dios se agrada de lo que es justo, no de la injusticia. Porque también podemos ver de que personas que ejercen mucha autoridad, pero para hacer daño y trastornar y corromper. Pero para eso es esta enseñanza, ¿verdad? Porque todas las cosas que el Señor nos enseña es para buscar una madurez, un crecimiento espiritual y así poder hacer siempre el bien cada día de la vida. Así que aquí vemos algo, obedecer a vuestro Padre en todo. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo el libro de Efesios 6:1, porque todavía Dios tiene algo más que agregar con referente a esto. Dice, repite lo mismo agregando algo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, dice la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí está la razón fundamental. Hay que honrar porque es el primer mandamiento con promesa. Cuando uno cumple este mandamiento, mira el beneficio que uno obtiene. Hay un beneficio, hay una ganancia, hay un bienestar para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Queremos que nuestros días sean buenos y que nos vayas bien. Tenemos solamente que honrar a padre y madre, obedecer los mandamientos de Dios. Y nuestra vida siempre va a ir bien. Y vamos a tener largos días sobre la tierra, dice la Escritura. Pero si nosotros empezamos a desobedecer a nuestros padres, a quejarnos por todo y por nada, no nos va a ir bien. Y nuestros días no van a ser largos. Esa decisión la toma cada ser humano. Y aquí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Te va a ir bien. Hijo, obedecer tiene ganancias, tiene un beneficio sabroso. ¿A quién no le gusta que las cosas siempre le vayan bien? O a veces uno dice, oye, pero ¿por qué siempre me pasa esa cosa? Oye, pero no puedo hacer nada porque todo me sale mal. Hay algo que uno tiene que analizar. Uno tiene que ver qué es lo que uno está haciendo porque algo no está funcionando correctamente o algo no agrada a Dios. Y Dios quiere que nosotros corrijamos porque Dios agrada de las buenas obras. Así que aquí vemos claramente cómo el libro de Efesios nos sigue ilustrando y enseñando otro gran requisito rol, pues que tienen que los hijos, todos los que somos hijos, tenemos que cumplir siempre esto, hacer lo bueno, honrar a padre y madre, porque hay promesa, que es el primer mandamiento con promesa. La promesa, ¿cuál es? Te va a ir bien y vas a tener largos días en la tierra. Vamos a ver otro, un tercero, muy interesante. Dice la primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, mucha atención con lo que dice la palabra. Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, dice la Escritura, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros
recompensamos a nuestros padres. Cuando uno entra muchas veces o ve los programas de televisión o en las redes sociales, internet, o informaciones que a veces uno escucha o le comentan, a veces a uno se le parte el corazón, como muchos hijos, cuando sus padres son adultos, no los quieren cuidar, no quieren apoyarlos, sino como ya lo ven que están un poco mayor, lo van apartando. Cuando hay que recompensarlos en ese momento, porque ellos nos nutrieron, nos criaron, nos dieron su cariño, su aprecio y su amor. Cuando nosotros estábamos pequeños, babies, desde el vientre de la madre nos han cuidado. Como el hombre cuida a la mujer para que no se golpee esa barriga porque quiere que el hijo salga bien. Siempre le da unos besitos, caricia, ay, aquí. Cuando sale el niño todo con delicadeza y cariño porque no quiere que se lastime. Todo ese aprecio que nuestros padres nos han dado. ¿Por qué nosotros muchas veces, cuando ellos ahora necesitan el apoyo de los hijos muchas veces se apartan? Muchos no quieren ni saber de ellos, porque son cargas. Estoy trabajando, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo mis hijos, tengo mis responsabilidades también. Y empezamos a decir excusas entre excusas. Pero mira lo que dice la Escritura: a recompensar a sus padres. Aprendan. Hay que aprender a ser piadosos y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable y bueno delante de Dios. Por eso es que el pueblo cristiano cumple y hace y obedece todas las cosas que el Señor nos manda, porque esto es vivir en amor, hermanos. ¿Cómo yo no puedo ayudar a mi padre en un tiempo de necesidad o a mi madre en un tiempo de necesidad, cuando ellos a mí me ayudaron? Igualmente cada uno de nosotros tiene que tener ese sentir en el corazón: mi padre me crió, me ayudó, me dio consuelo. Yo también, cuando él sea grande, lo voy a ayudar. Pero muchas veces lo que prevalece es el rencor, porque él me hizo aquello, me hizo lo otro. Ahora que sufra. Esa es la paga de su acción. Hermanos, cada pecado, como lo dije en clases anteriores, cada pecado tiene una consecuencia, sí, pero no quién eres tú para juzgarlo. Ya Dios se encarga de él. Nosotros tenemos que siempre hacer el bien, porque si no hacemos el bien, no estamos demostrándole a Dios que somos hijos de él. Dios se encarga de las personas que hacen el mal. Dios se va a encargar de ponerlo en el lugar que tienen que estar, o de abrir el corazón de esa persona para que se arrepienta también. Pero nuestro trabajo es hacer el bien y no el mal. No puede haber rencor. Lo que pasa es que él no tuvo en mi infancia y diferentes situaciones que se pueden vivir. No podemos vivir con rencor, porque eso no agrada a Dios. Raíces de amargura empiezan a surgir y eso nos puede llevar a un destino que no es muy agradable, que ya todo el mundo conoce. Por eso, hermanos, es mejor siempre pensar en lo bueno, hacer el bien, ayudar al prójimo, a nuestros enemigos, como dice la Escritura. Y aquí también aprendiendo un poco más, recompensar a nuestros padres cuando ellos necesitan también nuestro apoyo. No les cerremos las puertas, porque si les cerramos las puertas, Dios nos está viendo que no estamos haciendo lo bueno y lo correcto delante de sus ojos. Por eso, hermanos, aprendamos a hacer siempre el bien. Ahora, hablamos de los hijos. Vimos los roles, pues, que uno debe de ejercer, y todo lo que es bueno, uno lo debe de aplicar. Ahora vamos a hablar de los padres, porque también la Biblia nos enseña. Muchas veces buscamos informaciones en libros, ¿verdad?
y nos dicen con lujo de detalle cómo se debe de hacer esto para la conducta, etcétera. Pero Dios nos está diciendo a través del libro sagrado, del libro que el Señor nos ha dado a nosotros para guiarnos a una mejor vida, cómo nosotros debemos de hacer su voluntad. Ahora, dice aquí la palabra de Dios en Colosenses 3:21, ahora con referente a los padres. Dice así la palabra de Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mira de que la Biblia es muy enfática y muy clara. Por eso lo tengo, ¿verdad?, en letra un poco grande para que se vea bien y sea más fácil el aprendizaje. En otras palabras, hermanos, no tenemos que provocar a ir a vuestros hijos. Muchas veces los regañamos por todo y por nada. No hay ni causa alguna para llamarle la atención y lo estamos haciendo. Mucho cuidado porque entonces se pueden desalentar y ya no los ven como una fuente, ¿verdad?, de autoridad. Por eso es muy importante siempre marcar ejemplo para que ellos puedan ver, oye, yo quiero ser como mi padre y como mi madre, porque ellos son ejemplo para mí a seguir en esta vida. Porque Dios los ha puesto a ellos. ¿Para qué? Para nutrir mi vida. Eso es lo que nosotros tenemos que cada día ir cultivando. Y yo sé que todos tienen eso y tienen ese deseo, ese fervor. Ahora solamente se le está agregando lo que el Señor dice. ¿Para qué? Para que todo esté bien en su lugar. Mira lo que nos sigue diciendo ahora en Efesios 6:4, referente a el rol de los padres. Dice así la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí es muy interesante lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la forma en que un padre debe de criar a su hijo? La Biblia lo dice. Criarlos en disciplina. ¿En qué tipo de disciplina? La que yo quiera, la que no dice. Y amonestación del Señor. ¿Se dan cuenta? Muchas veces, a veces uno inventa cosas para disciplinar a los hijos y por eso vemos de que no hay resultado, porque la disciplina y la amonestación no es conforme a lo que el Señor nos está enseñando. Todo lo que agrada a Dios. Por eso no hay que provocarlos a ira, porque uno lo provoca muchas veces a esto, que lo otro, y para todo uno le va dando dolor de cabezas y ellos entonces en un dado tiempo van a reventar. Todo lo que hago está mal, nada de lo que hago está bien. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta la forma en que el Señor nos está diciendo cómo se debe de criar a los hijos. Mire que la Biblia es muy clara, en disciplina y amonestación del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor sea el que guíe nuestra familia, porque Cristo es el que está guiando ese vínculo familiar. Cristo es el que está haciendo las correcciones. Cristo es el que está dando el apoyo, todo. Pero si yo me salgo de la disciplina o amonestación del Señor, entonces uno tiene que hallar a cómo yo hago para arreglar lo que hice. La dolor de cabeza tapa uno mismo también. Por eso es importante tener en cuenta esto, que es un principio que prácticamente no se practica. Este principio prácticamente no se practica. Quizás un poco sí, quizás otros no. Pero hay que empezar a cultivarlo en nuestras vidas. Y usted va a ver cómo las cosas van a fluir con mayor facilidad. Ahora, eso fue el rol de los padres. Ya vimos el rol de los hijos. Y ahora viene entonces lo interesante de esto, que acabamos de ver el texto que nos da la conectividad hacia lo que viene. Cómo criar a los hijos según la Biblia. Y vamos a ver aquí lo que nos dice inmediatamente en la primera Tesalonicenses 2:7 para que veamos. Ya vimos que en disciplina y amonestación del Señor. Ya vimos ese texto. Ya tengamos eso en mente. Dice, anexando más aún la Biblia, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En otras palabras, vamos a utilizarlo.
deben de ser tiernos. Disciplina del Señor y hay que ser tiernos. Mira cómo el Señor nos está dando todos los datitos que son importantes para poder mantener una descendencia de santidad, para poder mantener esa fidelidad, ese amor, ese aprecio, ese vínculo, ese bienestar familiar. ¿Cómo se logra? Con la disciplina del Señor, siendo tiernos y haciendo lo que el Señor nos manda. Vamos a seguir viendo, pero ahora se lo voy a desglosar en dos facetas. En la niñez y en la juventud. Porque el Señor nos da ese orden en la niñez, porque obviamente el primero es el niño y después el joven. El joven no es el primero es el niño, ¿verdad? Entonces, miren lo que nos dice con referente a la niñez. Dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay que instruir al niño en su camino. Eso nos lo dice la palabra de Dios. Instruye al niño. ¿En qué camino? En el camino del Señor. Hay que enseñarle desde pequeño a amar a Dios ante todas las cosas, porque eso es bueno. Eso nos lo dice Proverbios 22:6. Porque cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, en la niñez hay que aprovechar para instruirlo, enseñarle todas las costumbres, los valores, las éticas espirituales, todo lo bueno, lo ejemplar, hay que enseñarlo desde la niñez. Porque si no lo enseñamos desde la niñez, en la juventud lo va a aprender con mayor facilidad. Vamos a ver un poquito, vamos a esperar un poquito, porque mira lo que va a pasar cuando llegue a la juventud. Que estos son datitos que debemos de saber, datitos. Sigue diciendo la palabra de Dios para ratificar lo que venimos mencionando, lo que dice Proverbios en la 2 Timoteo 3:15. Y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, dice la palabra. Vemos cómo la Biblia nos ilustra. Por eso es importante instruir al niño en el camino. Mire cómo la Biblia lo sigue ratificando. Esto tiene un gran valor y un beneficio, las cuales te pueden hacer, ¿qué cosa? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay una gran ventaja cuando se le instruye al niño en el camino. Dios es el camino, la verdad y la vida, dice la Escritura también. Por eso es importante enseñarle al niño desde pequeño su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Amar a Dios, porque lo vamos a hacer sabio y puede alcanzar la salvación a través de la fe, a través de Cristo Jesús, nos dice la palabra. ¿Ven el beneficio que se logra cuando uno instruye desde pequeño a esa criatura? Hay un gran beneficio. Y allí tenemos que estar todos nosotros enfocados, alineados en la palabra de Dios que nos da a nosotros el manual para poder hacer el bien. Sigue diciendo la Biblia en Proverbios 13:14, el que detiene el castigo, estamos todavía en la niñez, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si yo no lo corrijo desde temprano, en la juventud será más fácil. Vamos a aguantar ahí también. Esas preguntas son las que uno se va haciendo inmediatamente, ¿verdad? ¿Creen que en la juventud será más fácil? Cuando Dios nos está diciendo claramente de que hay que aprovechar, sacarle beneficio a la niñez. Lo dice claramente, más el que lo ama desde temprano, no ya cuando está más grande, desde temprano, dice la Escritura, lo corrige. Desde pequeño, desde que es niño, lo va corrigiendo para beneficio de la salvación, hermanos. Ahora, vamos a hacer un énfasis aquí, porque mira cómo comienza diciendo la palabra de Dios.
el que detiene el castigo. El que detiene el castigo. ¿Qué vemos a nuestro alrededor en las opiniones que uno escucha? O los consejos, pues, que nos dan y recomiendan. El castigo no es bueno. Usted puede buscar en cualquier video en internet, YouTube, y usted va a ver de que no, el castigo no genera corrección, no, que el castigo no es que alborota más a la criatura, al niño, al joven, para que se porte mal. Esas son las conclusiones que uno puede ver en diferentes personas, pues, que comentan con referente a ese punto, pues, en la crianza de los hijos. Cuando son rebeldes, no sé qué hacer, por qué él se porta así, lo regaño y no hace caso, ¿verdad? Y le dicen de que el castigo no es la manera de corregir. Pero vemos de que bíblicamente el Señor avala el castigo como una medida de corrección. Pero lo que tenemos que entender cuando usted escucha la palabra castigo, lo primero que le viene a la mente, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Maltrato. Usted es el que está equivocado. Porque la palabra es muy clara. La palabra castigo, desde temprano lo corrige, genera corrección. Pero como se nos ha metido ya una falsa publicidad, se puede decir, de que el castigo es maltrato, y las criaturas que nacen y se le enseña eso, cuando escuchan castigo, ¡oh, eso es malo! ¿Cómo tú vas a decir que el castigo es malo? No, no, el castigo, ese castigo, no, ¿cómo tú castigas esto? Eso es perverso, vas a ir presa. ¿Por qué? Porque así han crecido con ese concepto. Porque no conocen a Dios. Crecieron con qué concepto? Conceptos mundanales, conceptos que no van de acuerdo a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, conceptos científicos. Pero nosotros como cristianos nos mantenemos en lo que dice la palabra de Dios. Castigo es para buscar una corrección, y más adelante se lo voy a explicar con unas 3 facetas simples y sencillas, básicas, para buscar lo que es la corrección. Ahora, muy interesante y muy importante también lo que se menciona. Muchas veces usted dice, no, pero yo lo castigué y no funciona, porque usted no está haciendo el castigo correctamente. Porque el castigo genera corrección. Si no genera corrección, entienda y sépalo que usted es que lo está ejecutando mal. Cuando el castigo no genera la corrección que uno busca, es porque está mal dirigido, mal ejecutado en todos sus aspectos. Vamos a poner un ejemplo sencillo, como dije hace poco. Usted manda a su hijo a buscar un vaso de agua. El vaso es de vidrio. Y se tropezó, pues se cayó. ¡Pra! Y regó todo el agua y se quebró ese vaso. ¿Y cuál es la reacción de casi muchos? Mira, y empieza uno a decirle de todo. Ah, agarra eso bien, y empieza a regañar. Y para acá va, le terminamos de dar una rejera. Yo hago la pregunta, ¿era eso necesario? Vaya castigado para su cuarto. ¿Era eso necesario? ¿Cree usted de que eso es un castigo, hermano? Usted está empeorando la situación. Por eso es que muchos han surgido diciendo de que el castigo no funciona, porque no lo saben ejecutar. No saben cuándo se debe castigar, no saben cuándo se debe de hacer las cosas, y por eso pensamos de que todo lo que sale como regaño es un castigo y se trastorna todo, y la palabra de Dios queda rezagada en vez de la primera que tiene que estar a la luz de todos. Por nuestras actitudes, por nuestras acciones, se pierde el conocimiento de Dios, y vienen personas con ideales corrompidos y quieren que aparentar de que su solución es mejor que esto que dice Dios. Porque usted dice que no funciona. No funciona porque no lo ejecuta correctamente. Porque mira lo que dice la Biblia, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando usted enseña bien a ese niño, cuando usted está en la juventud, debe ser un paseo, se puede decir, porque eso es como cuando uno siembra una semilla. Primero
al inicio hay que estar ahí constante, echándole agua, que tome la cantidad de sol necesaria, ¿verdad? Etcétera, cuidándola, que no se lo coman los demás insectos ahí, dándole todo. Ya cuando va creciendo, ya uno le va dando como que más soltura. Ya no era casi quizás el mismo cuidado, uno va como que, ya está más grande, ya, y va haciendo lo normal de siempre, y ya creció, dio su fruto. Así mismo es cuando la juventud, ya usted solamente es como si fuese un matiz, un paseo. Ciertas cositas aquí, unos detallitos acá, otras cositas acá, y cuando llega adulto, ese hombre está preparado ya. ¿Por qué? Porque usted hizo el trabajo en la edad que era necesaria, desde la niñez. Pero cuando usted lo quiere agarrar de la juventud, hermano, lo que va a venir a su vida va a ser dolor de cabeza. Porque la juventud no es la edad, según la Biblia, es desde la niñez, no desde la juventud. Desde la niñez es que se instruye al niño. Pero si lo hacemos al revés, hermanos, vas a ver entonces lo que dice la Biblia: tristeza para uno, deshonra para uno. Esa persona puede tener muchos logros y muchas cosas, pero todavía tú tienes un vacío en tu corazón como padre. ¿Sabes por qué? Porque no tiene a Cristo. Y puede tener de todo, puede tener casa, mansión, yate, lujo, te da todo el dinero que tú quieres, pero en tu corazón todavía está vacío porque tiene tristeza. Tú tienes tristeza, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que a pesar de que tiene todo como profesional, le falta algo a Cristo, y sin Cristo no va a ser salvo. Muchos sentimos eso, pero es por eso que hay que instruirlo desde niño, para que eso no suceda cuando sea joven o adulto. Porque dice de que cuando fuese viejo, aún se mantiene en el camino. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos creen en lo que dice Dios? Por eso Dios nos está dando la forma de cómo debemos aprovechar todo en la niñez. En ese momento hay que, ¿para qué? Para cuando llegue la juventud. Ciertos detalles, ajustar aquí, ajustar acá, pam, 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 listo, pero ya el peso lo tuvo desde la niñez, para que sea entonces la trayectoria con mayor fluidez. Sigue diciendo ahora con referente a la juventud, porque ya vimos de que el castigo, ¿verdad? Según Dios es importante para la corrección, porque el que lo ama lo castiga. Y también vimos de que el hombre utiliza eso para decir de que no, el castigo no es apropiado, pues. ¿A quién le creemos? ¿Al hombre o le creemos a Dios? Yo le creo a Dios porque escrito está de que tenemos que amar a Dios. El hombre va a decir muchas cosas en contra de la palabra de Dios, pero nosotros como creyentes tenemos que seguir el consejo de Cristo. Y ya sabemos de que castigo no, no es nada que ver con lo que a veces uno ve o lo que uno escucha en la sociedad. Que lo agarró y le dio de todo, y hasta que tú ves que le tiraron el tanque, pobrecito. Eso no es castigo. Están totalmente errados a confundir, ¿verdad? Una cosa con la otra. Y por eso es que cuando ven castigo, maltrato. Y de una vez, no, eso es maltrato. Y por eso es que se trastorna el consejo de Dios por la práctica que se ve en nuestros días y en tiempos anteriores también, que ha venido corrompiendo la verdadera enseñanza del Señor. Ahora, ya sabemos de que es importante el castigo para que el hijo pueda estar en el camino. Vamos a seguir ratificándolo, porque en la juventud, algo que debemos de saber todos, si usted lo sabía, amén, si no lo sabe, aprenderá algo interesantísimo el día de hoy. La pregunta es, si yo decido, no, que lo que pasa es que la niñez no hay que enseñarle porque estas cosas, yo mejor voy a preferir, voy a dejar porque cuando sea grande yo lo voy a enseñar, porque grande entiende, cuando sea grande él entenderá. Ahora mismo no, porque es niño y los niños no entienden muchas cosas. Usted está, en otras palabras, diciendo de que el consejo de Dios no es sabio y que el suyo sí. ¿Se está dando cuenta? Entonces ya te das cuenta ahí donde está el error. Bien,
Mira lo que dice la Biblia para que veas de que te vas a estrellar si tienes ese concepto. Y bien feo, porque mira lo que dice la Biblia en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Gloria a Dios. Dios te está diciendo que cuando él sea joven va a entrar lo que se llama la necedad, porque es en la juventud donde el intento del mal comienza a desarrollarse en el joven, en el adolescente. Así que si ya tú sabes que eso se empieza a generar desde la juventud, la adolescencia, cuando es muchacho, ¿por qué yo voy a esperar ese momento cuando él va a estallar, cuando Dios te está diciendo que él va a estallar, que quiere pecar y tú vas a esperar el momento que él va a estallar, ese volcán está haciendo erupción? En otras palabras, tomaste el peor momento y después dice, no me hace caso. ¿Pero qué? Porque no seguimos el consejo de Dios, que desde la niñez, ahí es donde tenemos que hacerlo con todo ese amor, ese corazón, para que cuando llegue la juventud, ya tú sabes que eso se despierta, entonces va a minimizar un poco el impacto, ¿verdad? Y entonces, como dije, ciertos ajustes aquí, mira, ten cuidado aquí con esto, no sé qué, porque tú sabes de que esto se va a despertar en la juventud, pero le diste una forma para que incluso él trabaje eso. Tú lo vas a seguir ayudando y él también va a seguir trabajándolo por él mismo. ¿Para qué? Para que entonces el muchacho en su debido tiempo entre al camino del Señor, porque desde pequeño se le enseñó las Sagradas Escrituras, los cuales lo harán salvo. Entonces, es muy importante de que como cristianos entendamos esto, como padres entendamos esto, que en la juventud entra esto, la necedad, el deseo de pecar, quiero hacer lo malo. Y si esperamos ese momento para decir, no, es ahora que yo le voy a enseñar, porque ya lo veo grandecito, usted hizo un cruce un poco interesante y lo más seguro es que puede haber estallidos y chispas en ese momento y puede haber de todo en ese instante, porque el joven lo va a indagar, se lo va a comer, porque le va a decir, tú me vas a enseñar a mí. Y tú no eres ejemplo en la casa porque en esa es la edad donde son respondones. Y después le dice tú tienes que honrar a padre y a madre porque escrito está. Y él te va a decir a ti, pero si tú no eres ejemplo. Y después uno se incomoda la forma en que le responden. Porque él te va a hablar, porque en esa edad el joven está buscando respuestas. Y si tú no le das las respuestas, la va a buscar allá afuera en el mundo. Y lo que se está alimentando es de cosas del mundo porque desde pequeño no se alimentó del camino del Señor. Desde pequeño no se le nutrió de la palabra de Dios. No se le enseñó buenas cosas. ¿A dónde lo va a buscar la juventud? Si no me enseñaron nada, voy afuera al mundo. El mundo le está enseñando, cuando está en la escuela, en la universidad, en los trabajos, le está enseñando porque hay un vacío en ese ser. Él está tratando de llenar el vacío que se dejó desde la niñez con la concupiscencia, con el pecado. Pero cuando no hay vacío, oye, yo estoy actuando mal. Esto no fue lo que me enseñó mi padre que agrada a Dios. Tengo que cambiar esta forma porque si sigo así, pereceré eternamente. Regresa a la enseñanza que se le ha dado y eso lo va a llevar a ser sabio para alcanzar la salvación, arrepentirse para que Dios le perdone y le borre los pecados cuando decide convertirse al Señor. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que estar bien enfatizados en lo que dice la palabra de Dios. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Es muy importante la corrección, dice, la vara de la corrección. La vara corrige. Es muy importante que también comprendamos eso. Ya se dan cuenta por qué la niñez es prácticamente el punto importante, porque ya en la adolescencia, cuando es joven, es muchacho,
Ya ellos van a tener conflictos, están viendo ciertas cosas, ellos quieren pecar, ellos quieren andar en sus propios caminos, ¿verdad? Ellos quieren seleccionar su propia vida, ya se creen hombrecitos, se creen mujercitas, ya se creen, ¿no?, mujeres hechas y derechas, hombres hechos y derechos. ¿Ah? Entonces, ahí va a venir conflictos si uno no sabe gobernar bien su hogar. Por eso es que tenemos que estar claros de que los padres de familias deben de saber gobernar su hogar, para que estas cosas no acontezcan. Y si acontece, minimice el impacto y al igual, el fin es que la persona todo quede bien y pueda también entrar en el camino del Señor. Hay que ser pacientes, hay que saber enseñarles, ser tiernos. Por eso dice la Biblia, hay que ser tiernos, hay que corregirlos, hay que castigarlos, pero siempre y cuando sepamos ejecutar el castigo, porque el castigo trae una corrección. Si tú te das cuenta de que el castigo no te está dando corrección, es porque lo estás ejecutando mal, con ira, con enojo. Dese cuenta cuando una persona, un padre a veces castiga, está enojado, está bravo. Y el joven le dice, pero si tú me estás castigando y la Biblia dice de que la ira no es de Dios, el enojo no es de Dios, ¿por qué estás enojado? Y cuando el joven responde así, más bravo uno se pone. Y él dirá, eso demuestra que tú tampoco eres de Dios, me estás enseñando cosas de Dios, pero tú estás demostrando con tus hechos que tampoco eres de Dios. Entonces, papá, estamos igual. Mamá, estamos igual. Tú y yo somos del diablo entonces. Más bravo se pone uno todavía. Y el hijo le salió, dice, es respondón. Y entonces se agrava una situación a querer entonces, ahí donde pueden venir maltratos, incluso dependiendo de la ira que tiene un padre por quizás las cosas que le está respondiendo, porque no hay sabiduría en los padres para hacer una corrección. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco no estamos guardando los mandamientos del Señor. Dese cuenta que cuando uno no guarda los mandamientos del Señor suceden casi todas estas cosas. Y con una magnitud increíble, fuerte. Pero cuando se obedecen los mandamientos de Dios, las cosas cambian un poco y si el joven quiere pecar ya es su responsabilidad. Porque escrito está, el padre no lleva el pecado del hijo, ni el hijo lleva el pecado del padre. Si él quiere pecar a pesar de que se le enseñó, esa es su responsabilidad. Él sabe que va a tener consecuencias que le pueden marcar la vida o incluso perder la salvación también. Son consecuencias que genera el pecado. Por eso es importante enseñarles a vivir en santidad, a hacer el bien y apartarnos del mal. Sigue diciendo en la juventud para que se den cuenta que el joven adquiere todo esto y mira lo que dice Eclesiastés, lo va a seguir ratificando en Eclesiastés 11:10. Quita pues de tu corazón el enojo. El joven tiene un corazón, ¿qué dice la Biblia? Enojado. Aparta de tu carne el mal. ¿Qué es lo que tiene el joven? Deseo de hacer el mal. Por eso es que dice, aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia, gloria a Dios, adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, no esperemos ese momento para enseñarle, porque la Biblia te está diciendo de que es un momento donde él quiere deseo de hacer lo malo. Si uno piensa de que es allí donde yo le voy a querer enseñar todo, vamos a tener problemas constantemente, porque es desde la niñez, en la niñez, donde hay que enseñarle las cosas. Pero aquí vienen pensamientos humanos. No, es que un niño tiene que vivir como niño. Aquí no estamos diciendo que se le va a quitar su niñez, sino que se le instruye al niño a hacer el bien, para que cuando sea joven pueda actuar sabiamente. Gloria a Dios. Y aquí vienen conceptos humanos que confunden y trastornen las cosas. Quieren hacer un niño un adulto y se va, porque no tienen deseo de seguir a Cristo, no tienen deseo de obedecer a Dios, sino de sus propios pensamientos, ser sabio en su propia opinión.
Los cristianos no somos sabios en nuestra propia opinión, sino creemos a lo que dice Dios. Y si a pesar de todo lo que usted está haciendo bien, él quiere pecar, se aplica lo que dice el texto. El padre no lleva el pecado del hijo y el hijo no lleva el pecado. Usted siéntase orgulloso de que a pesar de que él, que recibió una enseñanza fuerte, que recibió una palabra de salvación, él decidió tomar el camino de la salvación, de la condenación. Eso usted no lo ponga mal. Siéntase orgulloso de que usted hizo bien, sino que él quiso decidir ese camino, porque cada uno va a decidir el camino que quiere tomar. Y si él decidió lo malo, ¿qué puedo hacer yo a pesar de que lo he aconsejado y lo sigo aconsejando? ¿Mortificarme? Mientras él está feliz pecando, yo estoy acá acabangado, triste, enfermándome cada día más. Hermanos, ¿qué está pasando? Si él tomó su decisión, respétesela. Usted solamente aconséjelo. Aconséjelo solamente. Porque ese es el deber de un padre, aconsejar. De una madre, aconsejar. Sí, es dolor, porque la Biblia lo dice, que es vergüenza y tristeza. Por eso hay que trabajar desde la niñez, para garantizar esa alma de salvación, porque escrito está que aunque fuese viejo, no se apartará del camino. Y cuando uno tiene la fe en esa vía, hermanos, hay ganancia. Y es lo que uno busca. Por eso, hermanos, aquí vemos claramente cómo la Biblia nos sigue ratificando con referente a los jóvenes y cómo se deben pues de criar. Ya sabemos, hermano, de que el joven va a estar en necedades y va a querer tener todo tipo de mal. Sigue diciendo en Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, no lo rehuses, porque si lo castigas con vara, no morirá. Vemos que nuevamente menciona la palabra castigo, pero el hombre dice de que el castigo es malo, como venimos mencionando hace poco, que el castigo es malo, pero Dios dice, no rehuses corregir al muchacho. ¿Por qué? Mire que nuevamente lo sigue diciendo, porque si lo castigas con vara, no morirá. El castigo trae corrección, trae una mejora en esa vivencia, en la vivencia de ese ser. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es que por corregirlo y castigarlo, para que sea un buen muchacho y le vaya bien en la vida y pueda también estar en el camino del Señor, estás librando a un alma de la condenación. A pesar de la juventud, hay que mantener la corrección. Y ya eso va dependiendo la forma en que uno ejecuta, ¿verdad? Las cosas. Porque como le digo, el joven en ese momento quiere responder por todo y por nada. Se creen sabios porque la Biblia lo dice. Ya uno como padre debe de saber. Tú nada más tienes que esperarlo en primera base, en segunda y en tercera. Pero se ve lo contrario. Se ve que el joven es el que agarra al padre y lo pone en la primera y él lo pone en la segunda base. Y es como si fuese de que los padres son marionetas de los hijos, sean por conveniencia o por cualquier otra situación. Cuando uno es el que ahí en primera, excelente, en segunda. ¿Por qué? Porque la Biblia no está diciendo lo que va a pasar ya. Ya la Biblia no está diciendo lo que va a pasar. Gloria a Dios si el muchacho en la juventud pasó una juventud, wow, gloria a Dios por eso. Pero ya uno sabe, cuando viene la juventud, es cuestión de tiempo de que él empiece. Así que eso para mí no es sorpresa. Ya usted tiene que estar clarito, porque por esto este es el manual.
La Biblia es el manual que nos nutre a poder nosotros hacer cada vez el bien. Por eso es que nosotros tenemos que capacitarnos constantemente en esta palabra para poder nosotros corregir a los hijos y puedan entonces librarse de la condenación eterna. Mira lo que sigue diciendo Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esta es la razón por la cual se genera mucha desobediencia, porque se consiente mucho. Y como ven la imagen, el padre queda rogándole al hijo. Y el hijo siempre haciendo espectáculos porque se dio cuenta de que el padre no tiene autoridad. Y le puedo poner ejemplos sencillos, fáciles. Lo demás, eso se lo deja a su criterio, pero según la palabra de Dios, sin salirse de la palabra de Dios. Porque si nos salimos de la palabra de Dios, no estamos haciendo nada. Estamos empeorando la situación. La idea es mantener siempre la palabra de Dios y hacer las correcciones conforme a lo que el Señor nos dice para buscar ese bienestar en ese ser y que ese ser pueda ser también un hijo de Dios o una hija de Dios. Perdón. Cuando consentimos a los hijos, se genera lo que dice la Biblia, vergüenza. Le alcahueteamos muchas cosas también. Todo eso contribuye a una mala crianza. Por eso es que tenemos que estar preparados para hacer un buen trabajo. Y así tener una buena descendencia y que esa descendencia genere otra buena descendencia. ¿Qué es lo que se busca, hermano? Ese es el trabajo que se busca. Por eso es que tenemos este tema, porque usted está aprendiendo mucho con referente a esto, no conforme lo que yo pienso ni lo que yo digo, porque lo está diciendo la Biblia muy claramente. ¿Quién lo dice? La Biblia. La Biblia lo dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso no lo estoy diciendo yo. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice Cristo a través de la Biblia. ¿Para qué? Para que tengamos todo ese conocimiento celestial y poder aplicarlo cada día de la vida. Si usted es consciente, sepa lo que es el resultado que va a usted obtener. Por eso es que tenemos que hacer las cosas bien. Yo estoy consintiendo a mi hijo. No, no, que eso no es nada. Eso son cositas nada más. Esas cositas que uno piensa que no son nada, son las que están haciendo el daño. Pequeñas cosas. Porque uno piensa de que lo grande no son las pequeñas cosas los que hacen el daño grande. Por eso es que las pequeñas cosas hay que tenerle cuidado, porque allí es donde se encuentra el peligro. Porque uno piensa que no es nada. Es como ver a una hormiga, es pequeño, no hace nada. Por eso es que nosotros tenemos que nutrirnos, hermanos, estar firme en la palabra, porque Él nos va a dar esa forma de poder nosotros hablar, aconsejar a nuestros hijos. Pero como digo, recordémonos siempre, desde pequeño es donde tenemos que ejercer, ¿verdad? Instruirlo en el camino, porque escrito está. Escrito está, queridos hermanos. Como resumen, en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, dice la escritura. Ya sabemos de que el castigo no es conforme la forma en que el mundo lo interpreta. Si usted lo interpreta conforme el mundo lo interpreta, ahora mismo no hay conocimiento, no hay entendimiento. Porque según
la forma de Dios. Ya sabemos de que el castigo trae una corrección y que no se debe de hacer por cualquier cosa, sino cuando vemos de que hay algo malo. ¿Cómo qué? El niño está diciendo constantemente mentiras. Su hija está diciendo mentiras. La mentira es mala. Por ende, debe de haber una corrección inmediata para que la persona, ese individuo, vea de que está haciendo mal. Uno tiene que estar claro, la disciplina del Señor. Oye, ese hijo se robó unas cosas por allá y las trajo acá. No, 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 hay que devolver eso. Vamos hacia allá donde ese señor, vamos a devolverle lo que usted se trajo porque eso no es suyo. Vamos para allá y pídale por favor disculpa al Señor. Todo con tranquilidad y todo, ¿verdad? Se hace bien cuando uno tiene esa paciencia. Pero si uno dice, no, eso de quién es, no lo traje de tal lado y no le enseña al niño de lo correcto, ¿qué usted cree que está pasando? Ya él aprendió de que puede traer cosas extrañas y el padre no va a decir nada. Y él va a seguir haciendo cosas indebidas porque el padre no le dice nada. Y cuando entonces el padre le dice algo, él va a decir, pero si tú siempre me lo permitiste, ahora me quieres regañar, ¿ya para qué? Si ya yo he tantas cosas. Siempre me lo has aceptado y ahora me regañas. Y por eso se crea rebeldía. Porque uno la acostumbra y después uno le quiere quitar la costumbre cuando ya está totalmente desarrollada esa costumbre. No hay que dejar que los malos hábitos se desarrollen en el individuo porque eso lo que trae es consecuencia, discusión, contiendas y riñas familiares. Se rompe el vínculo familiar, se rompe todo inmediatamente porque uno le está dando larga a esa situación que tiene que atacar en el momento porque es situación que no es ejemplar. Que el niño esté hablando palabras obscenas. De una vez tiene que haber una corrección. ¿Se dan cuenta? Le estoy poniendo el ejemplo que todo lo que le estoy diciendo son correcciones según la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de que yo no estoy corrigiendo conforme a si se cayó un vaso de agua y se quebró el vidrio o si se le cayó un poco la comida porque, bueno, estaba un poco enfermo? Yo no lo estoy corrigiendo por eso, porque son cosas que nos pueden suceder. Yo la agarré y le pegué porque se tropezó con algo pues en la casa y se rompió un poco la cabeza. Más que se rompió la cabeza porque se tropezó, lo voy a agarrar y le voy a dar duro. ¿Qué corrección es esa? Hágase esa pregunta. Que la mayoría de nosotros quizás no han corregido así, pero ¿qué corrección es esa? ¿Qué corrección es esa? Dígame si hay disciplina del Señor allí. Analícelo. ¿Qué disciplina del Señor hay en eso? Y cuando usted cae en cuenta, dice, ninguna. Y usted dice, gracias Dios por traerme luz a mi vida. Gracias Señor por enseñarme lo correcto. Gracias Señor. Ahora, podemos ver de que usted le puede decir a un hijo, oye, mira, no corras allá porque hay un peligro. Ten cuidado que si te puedes caer, hay una reprimenda porque hay un peligro. Uno le llama la atención, te caes y te puedes tener consecuencias graves porque mira que hay cosas ahí que te pueden incluso llevar a la muerte. Uno tiene que siempre ir encaminando, ¿verdad? A esa criatura que haga las cosas bien. Pero la disciplina tiene que ir conforme a lo que es el Señor. Eso es lo que está diciendo Dios. No salirnos de esa línea. Porque de lo contrario, entonces estamos generando situaciones que pueden traer un conflicto. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Se dan cuenta? Jamás uno puede tener un alma, apresurarse, pero quiero destruirlo. No, porque eso no agrada a Dios. Uno con paciencia, con amor y con ternura, uno la aconseja para que esa persona pueda a su debido tiempo tomar el consejo. Hágase la pregunta. Muchas veces queremos de que se haga inmediatamente, ya, pum, pum, ¡guau! Ya tiene que corregir.
Y la pregunta es, ¿nosotros hemos corregido en los defectos o en las deficiencias que tenemos actualmente? Hagámonos esa pregunta. Pero queremos de que Él corrija, pum, 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 ya, listo. Y nosotros no podemos corregir todavía en las situaciones que nosotros tenemos, que tenemos que cambiar. No la hemos corregido mucho todavía. Pero sí queremos que otros corrijan rápido. Esas son cosas que los hijos se dan cuenta. Y cuando entonces lo dicen, pero si tú quieres que yo corrija, ¿por qué tú no corriges? Tú me dices que no haga esto, ¿por qué tú lo haces? Tú me dices que no hable mal, pero tú lo haces. Y muchos responden de esta forma. Lo que pasa es que yo soy adulto. ¿Qué respuesta es esa? Hágase la pregunta. En otras palabras, le estás diciendo de cuando sea adulto puede hacer todo eso y más. Eso sucede cuando no tenemos principios divinos para poder ejecutar y enseñarle. Pero no se preocupe si no lo tenía. Con este tema usted queda lleno de esa sabiduría celestial, porque este es de Dios. Que esta sabiduría no se encuentra en cualquier libro que usted ve en una librería. Porque cuando suceden situaciones, en vez de buscar a la Biblia, buscamos el libro de tal, fulano de tal, mengano, y empezamos a leer o a ver videos de YouTube y empezar a aplicarlo. No, que, este hombre dice esto, esta mujer dice lo otro, y estamos aplicándolo en nuestros hogares. Y nadie aplica el principio de Dios. Son pocos los que lo hacen. Y el que aplica el principio de Dios siempre va a tener la bendición del Señor en su hogar, que es lo que nosotros estamos buscando siempre, hermanos. Y aquí le traigo otra información que es resumen de este tema. Que este es un datito que le dije desde arriba que le iba a compartir. Número 1, aconsejar. Primero usted aconseje. Le digo por qué. ¿Cómo usted va a disciplinar sin antes tener un proceso? Todo tiene un orden, hermano. No te castigo así, ¡pran!, de la nada. Primero, el consejo. Una vez está el consejo, paso 2, la amonestación y la reprimenda. Hay que amonestarlo y reprenderlo. Hay que llamarle la atención, decirle de que eso que estás haciendo no es correcto y que tampoco agrada a Dios. Porque hay que mantener el principio del primer amor, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios. Y que cada acción tiene una consecuencia. Y si sabiendo ya de que lo amonestaste, diciéndole claramente de que la amonestación es una, también advirtiéndole de que si lo vuelves a hacer, entonces va a haber un castigo, ¿verdad? Y él lo vuelve a hacer, entonces usted aplica la disciplina, que es el castigo para la corrección de ese ser, según la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí está el proceso que uno debe de seguir. Pero si uno lo va a disciplinar, uno lo castiga sin darle un consejo, ¿qué estamos haciendo? Nada, porque él no sabía eso. Quizás él no lo sabía, porque uno no se lo enseñó. Uno tiene que aconsejarlo primero, amonestarlo y reprenderlo. Y si a pesar de eso sigue y persiste, entonces viene el castigo, que es la disciplina para corrección. Es allí donde tenemos nosotros que ubicarnos para que las cosas fluyan, ¿verdad? Con ese entendimiento, con esa armonía, porque eso demuestra tener paciencia. Porque quizás con el consejo puede que cambie, quizás con la amonestación puede, sin llegar al castigo, puede que también cambie, pero ya vemos de que no, bueno, viene la última fase. Todo tiene un proceso. ¿Cuántas personas no corrigen solamente con aconsejarlo? ¿Cuántas personas no corrigen cuando ya le llaman la atención, verdad? Oye, es verdad, gracias por despertarme. Y hay otros que tienen que llegar al nivel del castigo, de la disciplina. Entonces, por eso hay un proceso. No es que todo es castigo, hay un proceso que Dios nos ha dejado
para que podamos corregir bien y así tener una mejor relación padre-hijo, hijo-padre en una gran familia y más si somos de la familia espiritual en Cristo Jesús. Estos son datos importantes. En Proverbios 29:17, otra parte del resumen dice, corrige a tu hijo y te dará ¿qué cosa? Descanso, dice la palabra de Dios, y dará alegría a tu alma. Cuando uno corrige al hijo, estas son los beneficios, estos son las cosas buenas que uno siente en su corazón. Tengo descanso y alegría porque yo sé que el corazón de mi hijo es a Dios, es bueno y él va a hacer siempre el bien conmigo, con su prójimo, con todos los seres humanos. Él va a hacer el bien porque se le enseñó bien. Un padre sabe el corazón de su hijo porque los crió. Usted sabe lo que tiene, usted sabe lo que es capaz, sea el buen, el bien o sea el mal. Cada quien lo sabe, porque cada quien sabe lo que tiene. Pero Dios te da este mensaje, que el que lo hace bien, hay descanso, hay tranquilidad, hay alegría, hay paz, hay gozo, porque hemos hecho las cosas conforme a la palabra de Dios. Si te encuentras en una situación, no te rindas. Busca siempre las cosas buenas del Señor, porque el Señor quiere traer esta palabra a tu vida. Nunca es tarde, hermanos, para cambiar. Nunca es tarde para hacer la diferencia. Nunca es tarde para decir, quiero ser diferente. Basta ya de esto. Quiero una nueva vida en Cristo Jesús. Nunca es tarde para decirle, Señor, hoy yo quiero entrar en tu regazo. Hoy yo quiero estar contigo porque he reconocido de que en ti se encuentra la salvación y la vida eterna. Dice en Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Vemos cómo la Biblia nos sigue enriqueciendo de la corrección, del consejo, del castigo. Todo trae un beneficio. Aunque el hombre te diga que no, nosotros no le creemos a esos consejos que se apartan de la palabra de Dios. Porque mira lo que dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Como reflexión, hermanos, para finalizar este tema, dice en Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Esto es palabra de Dios que nos alienta a nosotros siempre ser prontos para oír, entender la corrección, ponerla en práctica para que seamos personas entendidas. Y en el último texto de reflexión, en Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿No le parece conocido este texto? Similar al texto de exhortación, ¿verdad? Para ser sabio en su vejez. Igual a lo que hemos mencionado durante la clase. Cuando uno instruye al niño en el camino, aún cuando fuese viejo, no se apartará, porque es sabio, como el texto de exhortación, es alegría. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. E hijos, obedecer en todo a vuestros padres, porque esto agrada a Dios. Hacer el bien todos los días, constantemente, es lo que tenemos que cultivar en nuestro corazón. Y así practicar los mandamientos de Dios, porque es allí donde se encuentra ese alimento espiritual para que nuestras almas estén llenas de sabiduría celestial y así poder emprender, tener, cultivar buenos hábitos en nuestros descendientes, en nuestra descendencia, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestro prójimo, con todas las personas que nos rodean.
para agradar a Dios y todos podamos vivir eternamente en los cielos. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.